Otra vez. Tercer intento, la tercera bala vencida. Ahora sí, yo creo que Beto recién va a entrar. Sí, hola Karen, otra vez. Sí, ahorita creo que Beto empieza. Gracias a todos por esperarnos. Ok. Hola Beto. Hola Héctor, Hola ¿al Beto. fin? Por fin, te has hecho esperar, ¿ah? Y es que no sé cómo funciona esta cosa, primera vez que entro, perdóname. No Pero manejo no hay esto. problema. Bueno, ya está haciendo una introducción. Yo primero quiero agradecerte por aceptar la invitación, Beto. Tenemos ya nuestros seguidores esperando hablar sobre este tema. Y estos primeros minutos quería que tus palabras de agradecimiento a todos los seguidores, a nuestros pacientes, a tu público que te va a ver, ¿no? Y nos va a escuchar en algún momento. Bueno, la verdad que agradezco, primero te agradezco a ti por la invitación y por ingresarme en estos medios modernos. Bueno, vamos a tratar de resolver algunas dudas y a todas las personas que puedan escucharnos, también agradecerles por el tiempo que están dedicando. Deben estar cansados en casa, pero bueno, la idea es que podamos ayudar a todos, entre todos, a ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Así es, Beto, su gran amigo, y Beto, además de eso, compartimos el trabajo en la Clínica Internacional, para los que no saben. Además de eso, Beto es experto en glaucoma y jefe del servicio de oftalmología, ¿no? Es líder en llevar un grupo de colegas que trabajamos ahí. Entonces, por eso lo hemos invitado, ¿no? Para hablar sobre esta enfermedad que, como les decía al principio, para mí, Beto es de mucho respeto y difícil diagnóstico y manejo, ¿no? Porque realmente, como su propio nombre pues lo dicen de manera coloquial, es un ladrón silencioso de la visión, ¿cierto? Así es. Y realmente bien dices tú, es silencioso porque tal vez para entender la magnitud siempre utilizamos la estadística, ¿no? Yo prefiero utilizar ejemplos en la estadística, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si hablamos entre 2 a 4% de la población de más de 40 años, a veces es un poquito difícil entenderlo, ¿no? Pero imaginémonos que estamos en un supermercado, en Totus, Plaza Vea, o qué sé yo. En un momento determinado, suponiendo que hay 200 personas en el supermercado. Y Ajá. si estamos hablando de 2 al 4%, significa que de esas 200 personas, por lo menos hay 8 que tienen glaucoma. Y la pregunta es, ¿lo sabrán esos 8 que tienen glaucoma? Entonces, yo creo que ahí más o menos nos ayuda a entender, ¿no? O estamos en el bus, de pronto, en el bus metropolitano, está lleno, qué sé yo, y vemos cuántas personas hay, y ahí sacamos simplemente una regla, ¿no? Si en el bus hay 50 personas, por lo menos hay 2 que tienen glaucoma, sobre todo si son mayores, ¿no? Entonces de ahí Ajá. la importancia, porque no lo saben, y a veces no lo saben y el paciente se entera cuando va al médico por cualquier otra razón, porque le pica el ojo, quiere nuevos anteojos, en fin. Y nosotros hacemos un screening y a veces lo detectamos, ¿no? Y para el paciente es sorpresa, ¿no? Y bueno, la idea es no asustarse tampoco, ¿no? Todo tiene tratamiento. Tú sabes que eso es cierto, ¿no? Y no todos tienen por qué saberlo. Por ejemplo, a mí me pasa en la consulta que en la primera parte de la consulta nosotros preguntamos sobre los antecedentes y Ujú. una de las preguntas que yo hago es si tiene, primero, si tiene glaucoma o si tiene algún familiar con glaucoma, que es el tema de fondo de esta charla, de esta conversación. Ujú. Pero algunos me dicen sí, no, algunos se quedan pensando y no saben qué es realmente el glaucoma, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, a mí, yo que veo mácula, a veces mucha gente no sabe qué es la mácula, pero también me pasa cuando les pregunto sobre el glaucoma, no saben qué es glaucoma. Entonces me gustaría, Beto, que nos expliques a todos qué es el glaucoma. Bueno, el glaucoma muchos lo asocian al aumento de la presión del ojo y para fines prácticos podría tratarse como un sinónimo, ¿no? Realmente no lo es como sinónimo, pero para fines prácticos podría entenderse que sí, ¿no? La idea es que nosotros tenemos en el ojo un sistema que le da una nutrición, es como, digamos que el corazón que bombea sangre, nutre y regresa y vuelve a enviar. Lo mismo sucede dentro del ojo. El ojo es un globo que está lleno de un líquido y ese líquido se encarga de alimentarlo. Toda la parte interna, todos los, digamos,
los tejidos internos, el cristalino, el iris, la córnea, necesitan nutrientes. Entonces este líquido se produce, nutre, pero también se tiene que retirar, se tiene que desaguar. Entonces cuando el desagüe está fallado, entonces ya se produce, digamos, una cantidad normal, pero el drenaje es menor. Digamos, si se produjo 100, si dreno 90, ese remanente que queda no tiene por dónde salir. Y como es un ambiente cerrado, entonces empieza a subir la presión del ojo. Y al subir la presión del ojo, empieza a comprimir los tejidos que están alrededor, y uno de ellos es el nervio óptico, que no es directamente que se daña el nervio, sino las células que lo forman, pero para entenderlo también de forma práctica, el aumento de la presión empieza a matar el nervio óptico. Ahora, ¿qué es el nervio óptico? Es como un cable que lleva la información que capta el ojo. Entonces el ojo capta una imagen y el cable lleva esa información hacia el cerebro, que es el nervio óptico, ¿no? También le hago la comparación como si tuviésemos un televisor, que el televisor puede estar bueno, puede ser de último modelo, pero si el cable de corriente está quemado, entonces simplemente no hay imagen. Lo mismo sucede en el glaucoma. El aumento de la presión daña el nervio y obviamente si eso empieza a comprometerse con mayor gravedad, digamos, empieza a matar gradualmente el nervio óptico y la persona, si no se trata, se queda ciega, ¿no? Claro. Entonces, en resumen, el glaucoma es muy asociado a un aumento de la presión del ojo que si no se controla termina siendo una ceguera, ¿no? Justamente nos preguntaban ahí ahorita, no sé si estás viendo, pero nos decían si el glaucoma tiene que ver, está asociado con la hipertensión ocular, ¿no? O sea, Sí. Uh-huh. no todos los pacientes que tienen presiones altas van a tener glaucoma. ¿Es cierto eso? Claro, sí, o sea, como le decía, del punto de vista general, para entender digamos, la fisiopatología, el concepto de glaucoma, casi siempre la mayoría de los glaucomas está asociados con presiones elevadas. Sin embargo, hay algunos pacientes que a pesar de tener la presión elevada, no desarrollan glaucoma. ¿Por qué? Porque ahí aparecen algunos conceptos que son estadísticas. Es como por decir, ¿cuánto es la presión normal? La mayoría dice, ¿no? Yo también diría, ¿cuánto es la estatura normal? Y siempre hago esta comparación. Veamos la estatura normal de la mujer peruana. ¿Cuánto es? 1,55 m, ¿ok? Entonces, ¿significa que todas las mujeres que miden más de 1,55 m son anormales, están enfermas? Y si yo pongo ejemplo a la Miss Perú, que mide más de 1,75 m, entonces estaría enferma. No. Y la representante de la selección peruana de vóley miden más de 1,70 m, están enfermas. Entonces no significa que necesariamente el que sale de la estadística está enfermo. Entonces hay personas que pueden tener la presión elevada, pero no desarrollar glaucoma. Y del otro lado, también hay personas que teniendo la presión normal desarrollan glaucoma, ¿no? Pero sigue igual la variable importante, presión ocular. Siempre la presión ocular es una herramienta que tenemos a la mano para diagnóstico, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque a veces dentro de la consulta uno toma la presión, ¿no? Y el paciente asocia, ¿no? Todavía hay pacientes que tienen el concepto de presión alta y me preguntan, ¿y cómo está mi presión? Y yo les digo 11, 12. Ah, o sea que no tengo glaucoma. Entonces ahí nosotros les explicamos, ¿no? Bueno, le explico, señores, glaucoma es un diagnóstico completo, no solamente es la presión ocular, sino hay que hacer varios estudios, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que, como decía, desde el punto de vista para entender a la población, es bueno que se relacione el glaucoma con la presión del ojo. Sin embargo, ya en el ambiente médico, lo que hacemos nosotros es evaluar el nervio óptico. Le hacemos un fondo de ojo y vemos el nervio óptico. ¿Recuerdas que te decía que el glaucoma, cuando avanza, empieza a matar lentamente el nervio óptico? Entonces, si nosotros en el examen vemos el nervio óptico y está sano, lo más probable es que el paciente, por más que tenga la presión del valor que fuese, está sano, o sea, porque es la estructura que se daña. Sin embargo, si el nervio óptico lo vemos que está dañado, así tenga la presión normal, alta, media o como sea, sabemos que tiene ya un glaucoma porque el nervio está dañado. Entonces, para nosotros como médicos, lo más importante es evaluar el nervio óptico en el fondo de ojo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, si el nervio es sospechoso y nos dice parece que no, parece que sí, entonces ahí vienen los exámenes que de todas maneras tienen que venir, ¿no? Fotografías, campo visual, tomografías, eso, ¿no? Claro. Beto, ¿cuáles son los factores de riesgo para que alguien pueda tener glaucoma? O sea, ¿quiénes los que nos escuchan pueden decir algo, tengo esto, podría tener glaucoma?
¿Nos podrías explicar un poquito de eso? Bueno, el principal factor de riesgo, ya se imaginarán, es la presión ocular elevada. Y que de ahí viene que no es el sinónimo de glaucoma, pero sí es el principal factor de riesgo y es sobre el que podemos tratar con gota, cirugía. Otro factor es la edad. Ya los jovencitos como nosotros, que tenemos más de 40 años, es un factor de riesgo adicional. Y generalmente el glaucoma a partir de los 40 empieza a aumentarse más la estadística. ¿Te recuerdas que te comentaba entre 2 a 4%? Se Sí. refiere en la población adulta que ya tiene más de 40. Otro tiene que ver la raza. Generalmente en la literatura hablan de mayor prevalencia en la raza afroamericana. Sin embargo, hay muchos estudios que hablan de la raza latina. Y, y la raza latina es hasta tanto o más frecuente que la raza negra. Entonces, si vamos nosotros sumándonos, ahí estamos, ¿no? Más de 40 años, raza latina. Y hay otros factores adicionales que son las variaciones en la presión arterial. O sea, los hipertensos, tanto los hipertensos como los hipotensos extremos, también tienen riesgo de desarrollar glaucoma. Otro factor es la diabetes y adicionalmente la miopía. La miopía suele ser más asociada con el glaucoma y en algunos casos extremos las hipermetropías altas que pueden desarrollar un glaucoma por cierre angular. Entonces, si resumimos, estaría la edad, la presión arterial, primero la presión intraocular, que es la más importante, la edad, más de 40 años, la raza latina, la diabetes, la hipertensión, la La, miopía. hipo- la hipotensión también, La ¿cierto? hipotensión también, que es, por ejemplo, También. hay que tener mucho cuidado a aquellos migrañosos. Entonces, a veces los migrañosos también tienen mayor riesgo porque hacen un vasoespasmo y su nervio no se nutre, ¿no? Y el Y otro Beto, factor que se me estaba olvidando, perdóname, es el factor hereditario, exacto. sí, es un tema principal. La herencia, ¿no? No es una condena, pero sí hay que, digamos, hay que estudiar los pacientes, ¿no? Justamente acaban de preguntarnos, nos han hecho dos preguntas, pero vamos a enlazarlas con el tema de fondo. Yo te propuse este tema porque en la consulta de esta semana vino una paciente de menos de 40 años, si no me equivoco, Ujú. que el año pasado le habían hecho ella tiene el antecedente familiar de glaucoma, y el año pasado le habían hecho unos estudios y le dijeron que no tenía glaucoma, ¿ok? Que le habían hecho todos los estudios Sí. para el glaucoma por el antecedente familiar. Y venía este año Ujú. para hacerse nuevamente los estudios. Entonces, es Mm. así. Debemos hacer un seguimiento cada año a aquel paciente que tiene un antecedente familiar de glaucoma, o de qué Bueno, manera deberíamos descartar. eh, nuevamente utilizando los números. Si hablamos de una estadística, estamos hablando de que una persona que no tiene factores de riesgo eh, está entre el 2 al 4%. Ajá. Ahora, si tiene familia directa, no estamos hablando abuelos, estamos hablando de padres y básicamente hermanos, porque nosotros tenemos mucho más relación genética con los hermanos. Entonces ahí el porcentaje puede variar, aumentar hasta 15 a 20%. Ojo, se acuerda que hablamos del, si nuevamente en el supermercado hay 100 personas, 4 pueden tener glaucoma. Ahora, pero si de esas 100 personas, todos ellos tienen algún familiar con glaucoma, el porcentaje sube a 15 o 20%. Es Pero alto, no es ¿no? a 100, pero no es a 100, es lo importante. O sea, yo le digo al paciente, bueno, usted tiene mayor riesgo de desarrollar glaucoma porque su papá tiene glaucoma o su mamá tiene glaucoma que yo, tiene mayor riesgo que yo. ¿Por qué? Porque mis papás no tienen glaucoma. Yo tengo un riesgo de 4%, el de ustedes 15 o 20%, pero Ajá. no es 90 ni 100. O sea, no es que están condenados, porque el papá tiene o la mamá tiene, están condenados a tener glaucoma, no. Sí amerita un examen, pero nuevamente los convierte solamente en un factor de riesgo, eso es importante saberlo. Por ejemplo, viene un paciente diabético, se le hizo su examen que no tenía glaucoma, ya está. Pero no tenemos que torturarlo todos los años, porque Exacto. si es que no tenía, a no ser que uno vea en el examen clínico algún factor adicional, una sospecha en el nervio, la presión elevada, pero si en el examen clínico no tenía nada, queda como un factor de riesgo nada más. He visto eso, lo que me ha pasado también tu caso, ¿no? El paciente todos los años lo tienen torturándole, haciéndole exámenes, simplemente porque la mamá tuvo glaucoma. Y el paciente no tiene absolutamente nada, su presión normal, el nervio completamente sano, completamente sano, y le seguían haciendo exámenes porque la mamá tenía glaucoma. Entonces,
Yo creo que ahí el médico tiene que ver, si bien el paciente con antecedentes familiares tiene riesgo, en el examen clínico uno tiene que ver si es que se corrobora ese riesgo o no, básicamente, ¿no? Ajá. Beto, nos pregunta, ¿cómo descartar el glaucoma? ¿Cómo hacemos un descarte de glaucoma? Como comentaba, en la consulta nosotros lo que hacemos básicamente para la herramienta principal que hace el médico que se especializa en glaucoma es la evaluación del nervio óptico. Pues, Para entenderlo, si yo tengo un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca, lo primero que tengo que estudiar es el corazón. Si tengo un problema renal, lo primero que tengo que estudiar es el riñón. En el caso del glaucoma, la estructura que se daña es el nervio óptico, entonces es fundamental examinar el nervio óptico. Si ante los ojos de alguien que ya tiene experiencia evaluando ve que el nervio está sano y está tranquilo, o sea, la cosa ya está, no hay que hacer más. Y obviamente, si vemos que está sospechoso o que está patológico, lo complementamos el estudio con unos exámenes para tener una suerte de fotografía para hacer seguimiento. Y eso es súper importante porque el glaucoma no es como una apendicitis, sino que es una enfermedad crónica y requiere seguimiento. Entonces tenemos que hacer una comparación, cómo lo encontramos ahora, cómo lo has encontrado en 6 meses, al año. Y la idea es que lo que encontramos ahora y de acá a 20 años sea exactamente lo mismo, que el tratamiento nuestro sea tan efectivo que no se dañe nada, ¿no? Como dice, consigue, la verdad que se consigue, esa es la parte buena, ¿no? así es. Beto, nos preguntan desde Brasil, una seguidora nos pregunta si con un campo visual Ujú. es posible, con el primer campo visual, es posible hacer el diagnóstico del glaucoma. Eh, si lo tomamos solo, o sea, si alguien me envía un campo visual, hay muchos defectos que son típicos. Digamos que si es que el examen es súper típico, sí nos podría servir. Pero si, digamos, un examen patológico nos ayuda, pero un examen de campo visual normal no necesariamente descarta el glaucoma. Es decir, puede haber una persona que tenga un glaucoma, que recién está comenzando su enfermedad y el campo visual sale normal. Entonces me envían a mí la foto. ¿Qué tal está el campo visual? El campo está normal. Entonces no tengo glaucoma. No lo sé. Tendríamos que ver su nervio óptico. O sea, como digo, el nervio óptico es el fundamental. Más que mandar el campo visual, serviría que manden la fotografía de su nervio óptico. Eso es mucho más útil. Otro seguidor nos pregunta si una vez que se ha perdido el campo visual, ¿esto se puede volver a recuperar? Difícil. Puede recuperarse un poco en los niños, porque los niños tienen una suerte de neuroplasticidad y tienen capacidad regenerativa hasta cierta edad, pero ya las personas mayores que lo que se pierden, desafortunadamente no. Siempre hago la comparación del glaucomatólogo como el bombero, ¿no? Llega a apagar el incendio dependiendo de qué momento lo llaman. Entonces, apaga el incendio, pero lo que ya se quemó, ya se quemó. Entonces, la idea es apagarlo lo más precoz. Y Lo más antes. obviamente, cuando nos llamen temprano, no hay que nos llamar cuando ya la cosa está quemada, ¿no? Ajá. Beto, entonces hemos visto qué es el glaucoma, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Ujú. Cuáles son los exámenes importantes y básicos para el diagnóstico. Una vez que tú diagnosticas glaucoma en el consultorio, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Cómo lo vas a manejar? Nos gustaría que nos expliques. Bueno, depende del valor de la presión. Como repito, la variable que nosotros podemos modificar es la presión del ojo, ¿no? Y entonces, dependiendo del valor de la presión, podemos iniciar el tratamiento o con gotas, con láser, con pastillas o de frente una cirugía, ¿no? La mayoría de pacientes tienen la presión, cuando debutan, su presión no está muy alta, entonces uno le da unas gotas y con eso espera tener un resultado, lo controla las 2, 3 semanas, la presión suele bajar y ya está. Y el asunto es ir ajustando la dosis del medicamento o la cantidad de gotas hasta conseguir un valor de la presión que lo mantenga estable. Si es que el paciente, digamos, tiene las condiciones ideales porque no es muy avanzado, etc., le podemos hacer un tratamiento con láser precoz. Hay herramientas con láser, que es uno que se llama SLT, otro que es el MLT. Son diferentes láseres con los que uno puede, digamos, resucitar el funcionamiento del drenaje y hacer que la presión baje, se controle, digamos, y reducimos la necesidad de gotas, ¿no? Ahora, si vino con la presión demasiado alta, digamos que la presión normal es hasta 20, pero viene un paciente con 38, 40,
definitivamente tenemos que plantear una cirugía, no esperemos que con gotas va a bajar algo, así que está muy grave, ¿no? O sea, realmente a veces en la consulta nos preguntan, y doctor, ¿todos los pacientes con glaucoma se tienen que operar? Y No, eso no es cierto, ¿cierto? sí, incluso había unos pacientes que me preguntaban, me decían, el doctor, ¿el glaucoma se opera? Porque me dicho que no se opera. O sea, realmente sí, ¿no? Hay capítulos y capítulos de cirugías de glaucoma, no hay libros y libros de cirugía de glaucoma, pero no todo llega, ¿no? Lo que sucede es que tal vez una de las, digamos, analogías que utilizaba o unas recomendaciones que le decía a los pacientes podría aplicarse, ¿no? Algunos pacientes le dicen al médico por diferentes enfermedades, doctor, estoy en sus manos. Dígame usted, y yo confío en usted, estoy en sus manos. Y realmente en el caso de glaucoma, como la diabetes o la hipertensión, o sea, enfermedades crónicas, no pueden estar en nuestras manos, están en sus manos, en sus propias manos. Porque nosotros no le vamos a echar la gota, nosotros no vamos a dar la pastilla. Es como el Entonces, las diabético, ¿no? enfermedades, claro, los pacientes con enfermedades crónicas están en sus propias manos. Entonces, si el paciente es súper responsable, utiliza su medicamento de forma correcta, acude a sus consultas, el pronóstico es excelente, o sea, le va muy bien, le va a ir. Pero si el paciente se descuida, llega tarde a la primera evaluación, no cumple con el tratamiento, o en casos muy excepcionales que la enfermedad sea muy agresiva, entonces podemos llegar a la cirugía, ¿no? Llegar a tener que operarle, ¿no? Pero la idea es que no sea necesario eso, ¿no? Ok. Ahora, quiero hacerte un comentario porque creo también una duda, un paciente que me visitó, no recuerdo si fue esta semana o la anterior, porque a veces hay el temor en pacientes jóvenes que dicen, mi mamá tiene glaucoma. Entonces, yo quiero hacerme el examen si tengo glaucoma. Y el paciente tiene 20 años, 21 años. Entonces, hay que de repente entender que el glaucoma no es una sola enfermedad. Hay varios. Hay glaucoma congénito, que es al recién nacido, y se puede manifestar en cuadros hasta al año y medio, digamos, pero justamente viene con el nacimiento. Hay glaucoma juvenil, que viene desde prácticamente de los 5 años hasta los 25, 30 años, es el glaucoma juvenil, y luego viene el glaucoma del adulto. Pero no significa que es la misma enfermedad en diferentes estadios, son enfermedades distintas, con cromosomas distintos, con una genética diferente. Por lo tanto, si el abuelito tuvo glaucoma del adulto y lo hereda, la persona lo va a heredar cuando sea adulto. ¿Entiendes? O sea, Claro. pero no significa que lo va a heredar congénito, ni tampoco lo va a heredar juvenil, salvo que el abuelito haya tenido glaucoma juvenil. Entonces lo va a heredar juvenil a sus Ajá. nietos cuando sean jóvenes. O si el abuelito tuvo glaucoma congénito, pues obviamente puede heredar a un nieto o un hijo glaucoma congénito. Pero no puede ser que el glaucoma del adulto lo va a heredar como juvenil o como congénito, o el juvenil lo hereda como adulto o congénito. O sea, son enfermedades diferentes. Es como si fuera que yo soy diabético y voy a heredar una hipertensión o un cáncer. No, son diferentes enfermedades. Entonces, si alguien está preocupado porque su papá tuvo glaucoma, su mamá tuvo glaucoma, sus abuelos tuvo glaucoma, pero tiene 18 años, con calma, no hay que desesperarse. Eso va a ser, si se presenta, porque no siempre se va a presentar, si se presenta va a ser recién cuando tenga esa edad. Cuando se habla de mutación genética, no significa de que cambia del adulto al de niño, no, porque son, como repito, cromosomas diferentes. Cuando se habla de mutación significa de que alguien de pronto no tuvo un antecedente de glaucoma y los genes mutaron y desarrolló glaucoma. Igualmente pueden mutar y no necesariamente va a heredar. A eso se refiere la mutación genética, pero no que van a cambiar diferentes patologías, ¿no? Son cromosomas distintos. Y si bien la herencia del glaucoma es dominante, no es tan frecuente. Es más frecuente la herencia en glaucoma juvenil. Eso es importante, ¿no? Pero en glaucoma del adulto no, porque, digamos, el padre tiene y la madre no tiene, la posibilidad de desarrollar es menor del 25%. En cambio, en el juvenil, sí es un 50% de herencia, ¿no?
pero repito, son enfermedades distintas, ¿no? Beto, bueno, tienes razón cuando hablamos de enfermedades crónicas, porque a mí me pasa lo mismo con los diabéticos, ¿no? Me dice, doctor, ¿y usted después de operarme voy a mejorar? Sí, va a mejorar, pero va a depender el 80% de usted, porque es un Ujú. tratamiento multidisciplinario, de control de azúcar, con la familia, la dieta, ¿no? El ejercicio, o sea, son varias cosas que no solamente dependen de nosotros, sino de la disciplina del paciente, ¿no? De estas enfermedades Ujú. crónicas. Claro, ahí tiene que motivarse. Lo que pasa, la ventaja es que ahora tenemos muchos productos que vienen mezclados, entonces digamos, la confianza, la adhesividad, el cumplimiento del tratamiento es mucho mejor. Yo siempre hacía la comparación, ¿por qué en los hospitales se operaba más glaucoma que en la parte privada? Y una de las preguntas es que realmente, digamos, tiene que ver mucho con la participación del paciente. Desafortunadamente en los hospitales públicos, y es una de las cosas que hemos reclamado, yo lo reclamaba cuando trabajaba en un hospital público, no permiten el ingreso de mezcla de medicamentos. Entonces, si el paciente necesita 3 medicamentos, son 3 gotas diferentes, 3 frascos. No permiten, no lo aceptan por alguna razón, los hospitales públicos no los aceptan. Y bueno, son decisiones políticas que no le encuentro el fundamento, pero entonces el paciente le era más difícil porque no solamente tenía glaucoma, de pronto era diabético o era hipertenso, entonces tenía que tomar una hora la pastilla de la hipertensión, más una gota para él, y a la hora la segunda gota del glaucoma, y a la otra hora la tercera gota del glaucoma, y al mediodía la pastilla, y en la tarde una gota para el glaucoma, más tardecito otra gota para el glaucoma, y en la noche otra gota para el glaucoma, entonces ¿a qué hora vivía? Complicado. Complicado. Entonces, y bueno, lo dejaban, lo hacían con entusiasmo 1 mes, 2 meses y después se descuidaban, terminaban en cirugía, ¿no? Entonces, y en la parte privada uno tiene un abanico de medicamentos y ahora con un solo frasco puede contener 2 o 3 medicamentos y logra controlarse, ¿no? Entonces, mucho interviene con la responsabilidad del paciente. Una de las cosas que le suelo preguntar y casi desafortunadamente muchos fallan, indistintamente del nivel sociocultural, yo les pregunto, y eso tú sufrirás mucho, ¿no? ¿Y qué medicamentos está usando? Ah, esos que me recetó usted, doctor. No sabe. ¿Y cómo se llaman? No sé, usted debe saber, usted me recetó. Está en la O sea, el historia. paciente se echa la gota todos los días y no sabe lo que se está echando. Así Y es. nosotros que le recetamos a él y a otros 300 más tenemos que saber cada uno. Entonces, yo le digo, bueno, si no se lo aprende, guarde la etiqueta en su billetera, tómele una foto, ahora todo el mundo no se olvida el celular, tómele una foto del medicamento y nos muestra, ¿no? Y es que eso nos va a ayudar mucho, porque si no estamos en la adivinanza, ¿no? El que se refrigera, el que se utiliza 2 veces al día, y algunos dicen uno que arde, entonces Ah, ahí se complica, ¿no? No podemos adivinar, ¿no? Por eso digo, la responsabilidad depende del paciente. es de cada uno. Beto, Sí, sí, perdón, ujú. perdón, sí. No, no, dale. No, digamos, yo como paciente o como seguidor en general, ¿cómo podría sospechar que tengo glaucoma? Y te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque nos llegan ojos rojos con hemorragia subconjuntival y vienen a la consulta y dicen, doctor, tómeme la presión porque estoy con el ojo rojo. Ujú. ¿No? Y es una hemorragia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, los que van a ver este video más adelante, cómo pueden sospechar, caramba, tengo glaucoma? Bueno, lo que pasa es que lo comentaste en la introducción, el glaucoma es un ladrón silencioso, es una enfermedad que desafortunadamente no da síntomas. Eh, si esperamos tener síntomas para sospecharlo, va a ser demasiado tarde, va a ser como que cuando empecemos a tropezarnos con las cosas y ya no veamos ahí recién. Entonces, desafortunadamente en este tipo de enfermedades debemos tener una cultura de prevención. Y lo único que nos queda, si tenemos más de 35 años, 40 años, pasar una consulta con el oftalmólogo. Y el oftalmólogo fácilmente, siendo el fondo de ojo, tomando la presión y algunas pruebas adicionales, lo descarta y punto. Tiene, no tiene, y si requiere mayor estudio, le puede plantear más estudios. Pero guiarnos en que nos arden, nos pican y todo, digamos que la parte fea del tratamiento de glaucoma es que el paciente es asintomático, o sea, no tiene ninguna molestia,
y si le diagnostican glaucoma le dan gotas y más bien las gotas le generan síntomas, porque el paciente estaba tranquilo y de pronto la gota le arde, le pica, le pone rojo el ojo, le reseca, pero bueno, ese es el costo de cuidar la salud, ¿no? Pero en general, si nos basamos en un síntoma, no. Ahora, en relación a la hemorragia subconjuntival, sí hay muchos que piensan que el ojito, porque está sangrando es porque la presión del ojo ha subido, ¿no? Y ese es desafortunadamente por haberse explotado los ojitos, se rompe un vasito y ya está, es una cosa Claro, como el moretón de las piernas, ¿no? exacto. Otros dicen, sí, pero de vez en cuando me duele el ojo, ¿no? Repito, para que si el ojo duele por glaucoma es un dolor tan intenso, pero tan intenso como si tuviéramos un parto por el ojo. Es un dolor tan intenso que nos hace vomitar. Sí. Y no es que me dolió, me picó de vez en cuando. Algunos pacientes, casos raros, que hay un síndrome que se llama el síndrome de Postner-Schlossman, es un síndrome que es una suerte de uveitis hipertensiva. Ellos sí desarrollan síntomas porque hacen crisis agudas, pero son intermitentes, ¿no? Vienen y van. Y son que, digamos, hay un dolor, porque la presión en ellos puede llegar hasta 30, digamos, rápidamente. Cuando ven las luces, ven como un arco iris y se ve como si estuviera con neblina, un faro, lo ven como neblina, como si fuera película de Londres. Y ahí el ojo lo pone en rojo, ¿no? El paciente tiene el dolor, el ojo rojo y la visión de halos de colores, ¿no? Y como nublado. Pero esos son casos muy específicos, que no es lo común. No, no todos, es una enfermedad rarísima, no todos la tienen, entonces no nos guiemos por los síntomas, para nada, ¿no? O sea, hay que tener un chequeo, no les queda otra, ¿no? De No, quedarse, caballero. ¿no? De eso Sí, se trata, lo que estamos haciendo es prevención, ¿no? Informar, prevención. prevenir, educar al público, a los seguidores, a nuestros pacientes. De eso se trata esto. Sí, si Beto, alguien en la familia tiene, hay que hacerse un chequeo con mayor razón y una vez que ya está descartado, tranquilo, ya no asustarnos toda la vida, ¿no? sí, es cierto. Beto, yo creo que ya estamos a tiempo. Tus últimas palabras para tus seguidores, nuestros amigos, nuestros colegas que nos están viendo ahorita, por favor. Bueno, primero que agradecer, me agradezco tu invitación, agradezco de la acogida que se tiene ese tipo de reuniones. Siempre es bueno ampliarlas. Tengo la fortuna de pertenecer y haber estado dirigiendo en un año la Sociedad Peruana de Glaucoma. Nosotros tratamos de hacer, digamos, una suerte de educación continua, no solamente con los colegas oftalmólogos, sino también con los subespecialistas en glaucoma y también con los pacientes, ¿no? Eh, si no me equivoco, en la segunda o la tercera semana de febrero de todos los años se celebra la Semana Mundial de Glaucoma y lo hace todas las sociedades de todo el mundo, dirigidas por la Asociación Mundial de Glaucoma, campañas de concientización, charlas y bueno, nosotros siempre esperamos el apoyo de muchas autoridades porque desafortunadamente cuando uno quiere difundir el conocimiento a veces se encuentran las barreras de los medios, ¿no? Que uno quiere hacer una educación, pero los medios, digamos, abiertos nos cobran. Entonces, me parece extraordinaria tu idea de utilizar este tipo de medios donde hay muchas personas que pueden verlo, revisarlo y aprenderlo. La verdad que te agradezco y felicito esta iniciativa, me parece extraordinaria. Muchas gracias Y a a ti, todos Beto, los que por nos aceptar. escucharon, muchas gracias. Y a la próxima nos vamos a conectar más fácilmente. Sí, y perdóname porque la verdad que ya creo que los años me han cobrado en estas cosas, son para muy jóvenes. No, pero Lo la idea aprenderé. de todo esto es pues aprender en grupo, ¿no? Nosotros también hemos aprendido con la pandemia, de eso se trata. Sí, sí, qué Muchas bueno. gracias a todos los seguidores y nos vemos de acá a 2 semanas con un nuevo tema. Saludos, gracias por seguirnos. Chao, muchas gracias a todos. Chao Claudia, chao Sonia, nos vemos.